Dios les bendiga, amados. Estamos aquí con la lección número 6, basada en el libro de Mateo. Amén. El capítulo 13. Y vamos a estar leyendo del verso 3 hasta el 23. En esos versos va a estar basada la lección. Y la lección se titula La semilla y los cuatro suelos. La semilla y los cuatro suelos o terrenos. Y vamos a hacer una oración para dar comienzo a la clase. Te damos gracias, Señor, porque usted nos ha permitido llegar otra vez con palabra fresca al pueblo. Le damos gracias, Señor, porque usted ha bendecido a los hermanos que están aquí, Dios eterno, haciendo posible que esta transmisión salga, Dios eterno, a su debido tiempo. Le pedimos que usted abra los corazones, las mentes de los oyentes, tanto los que ya conocemos su palabra como aquellos que todavía no le conocen, Señor. Y esperamos que ese Espíritu Santo, el gran Maestro, nos enseñe y nos redarguye, nos dirija para seguir en este camino precioso. Le pedimos, Señor, su bendición y todo esto se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. La semilla y los cuatro suelos. Para aquellos hermanos que vienen ya siguiéndonos, sabemos que esta clase en otra ocasión la dimos, probablemente en otra aplicación, pero la palabra del Señor es tan buena que siempre la podemos aplicar en diferentes maneras y podemos aprender de ellas. Amén. Este capítulo 13 de Mateo sigue el capítulo antiguo, al capítulo anterior de la semana pasada, donde hablábamos, ¿verdad?, acerca del rechazo por los líderes judaicos, específicamente los fariseos y los escribas, de Jesús. Rechazaron sus obras, sus milagros, sus palabras, y llegaron a pensar y a decir, y se atrevieron a decir que Jesús hacía las cosas porque su amo, su señor, era Belcebú, Satanás. Y hablamos cómo estuvieron tan cerca de cometer aquella blasfemia contra el Espíritu Santo, porque el que rechaza al Espíritu Santo está rechazando efectivamente a Jesús y viceversa. Amén. Y desde entonces, desde ese capítulo 12, ahora entramos al capítulo 13 y nos damos cuenta que desde entonces Jesús en su ministerio empezó a hablarles en parábolas. Amén. Y la razón de las parábolas en ese mismo capítulo 13, verso 12 al 13, Jesús la dio. ¿Por qué Jesús hablaba en parábolas? Dice, porque a cualquiera que tiene, se le dará. Es decir, que es necesario tener algo para recibir algo más. Y eso lo vamos a estudiar más adelante. Porque a cualquiera que tiene, se le dará y tendrá más. Pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Dice, por eso les habló en parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. Esa es la razón de la parábola. Porque Jesús ahora iba a encubrir los secretos del reino de aquellos que no estaban dispuestos ni preparados para recibirlos. Pero se los iba a declarar a aquellos que creyeran en él. Una parábola es, por así decirlo, como una historieta terrenal que es usada para enseñar verdades espirituales. Parábola es algo que se para al lado de otra cosa para comparanza. Eso es lo que significa la palabra parábola. Jesús ahí dijo que era necesario tener algo para recibir más. Por lo tanto, la explicación de estas parábolas no iba a ser dado a aquellos que no habían aceptado a Jesús. Nosotros hemos aceptado a Jesús. Por lo tanto, nosotros tenemos la explicación correcta de la palabra del Señor. Una persona puede estudiar la Biblia en un colegio, en una universidad, y a frecuente las enseñan, pero la enseñan como historia. No le enseñan para sacarle la verdad espiritual que Cristo quiere que aprendamos de ella. Y no tienen la habilidad, fíjese, ni el conocimiento de poder entenderla. Las parábolas, por ser historia, son fáciles
de recordar, por así decirlo. No es algo abstracto. No estamos hablando de aquí de cómo es que el átomo se divide. No estamos hablando aquí de la ecuación famosa de Einstein, que la energía es igual a la masa y la velocidad de la luz a la segunda potencia, porque nadie podría entender la palabra si fuera tan abstracta. La explicación de las parábolas era para que nos acordemos de ella y al mismo tiempo para poder empujarnos a nosotros a buscar el verdadero significado de lo que Cristo quería decir. Y hoy vamos a volver a estudiar esta parábola que ya hemos estudiado anteriormente. En ese capítulo 13 de Mateo aparecen por lo menos de 7 a 8 parábolas que Jesús habló. Dice la Biblia al abrir ese capítulo que la gente se agolpó y se acercó a Jesús. Y en este tiempo, en esta escena, en esta oportunidad, se reunieron mucha gente. A veces Jesús hablaba a menos personas que a otras, pero en este era tanta la gente y tanta gente quiso oír que Jesús, para poder tener un púlpito, una plataforma de donde hablarle, dice la Biblia ahí en Mateo 13, que se montó en una barca y se separó un poco en el mar precioso de Galilea. La barca vino a ser la plataforma. ¿Quién sabe? Esa barca era la de Pedro. No sabemos, pero me imagino que hay buena posibilidad que haya sido una de las barcas de sus discípulos. Bendito sea el Señor. Y entonces empieza a hablar estas parábolas. Hermana Olga, vamos a empezar con el comienzo leyendo el verso 3. Dios me les bendiga, mis amados hermanos. Bendiga a todos los que se van a conectar a este estudio de una manera muy especial. Leo la palabra con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí, el sembrador salió a sembrar. Amén. En primer lugar, Jesús conoce su audiencia, ¿verdad? Cuando usted lo manden a hablar a alguien, conozca un poco de su audiencia. Es bueno siempre saber a quién le estamos hablando. Si le vamos a hablar a un grupo de académicos, no vamos probablemente ir con ciertas historietas y ciertas cosas que ellos no entienden ni se pueden, por decirlo, interesar en ellas. Jesús le está hablando aquí a gente sencilla, por lo tanto usa un personaje muy conocido, un personaje que era un sembrador. No vino hablándole de que había un ingeniero, no vino hablándole de que había un doctor, no vino hablándole de que había un científico. Usó algo que ellos conocían, un personaje muy conocido, un sembrador. Me atrevo a decir yo que probablemente entre aquella gran multitud de miles tenían que haber 1 o 2 sembradores. ¿Sí? Y dice la Biblia aquí que el sembrador, el primer paso, lo que lo sostiene, lo que lo deleita, es poder sembrar. ¿Qué sembrador no le gusta sembrar? ¿Qué carpintero no le gusta tomar su martillo o su serrucho? Y el sembrador, aquí dice la palabra que salió a sembrar, algo que lo deleitaba. El primer paso aquí es esparcir la semilla. A veces esparcimos semillas en terrenos que nosotros creemos que son de buena cualidad, pero el fruto no se da. Es decir, que a veces en el sembrar no necesariamente sabemos qué calidad de terreno ha caído la semilla. Bendito sea el Señor. Esta parábola hace mención de 4 terrenos, 4 suelos. Podríamos decir nosotros que el tema más preciso o el título más preciso para esto sería no la parábola del sembrador, sino la parábola de los 4 terrenos o de los 4 suelos. Bendito sea Jesús. Porque la diferencia aquí que Jesús quiere realzar no es la semilla,
Era una semilla igual todo el tiempo. No era aún en el sembrador. El sembrador aquí no se le da mucho auge, ni se dice cómo era, si era viejo, si era joven, si lo había hecho la primera vez, o como nada de él. Lo que se basa aquí, la diferencia es el terreno o el suelo. Bendito sea el Señor. Dice Jesús que sale aquí un sembrador. Dice el sembrador salió a sembrar. Y el sembrador en aquel tiempo probablemente salía con una bolsa, ¿verdad? Llena de semilla. Y quién sabe cuántos días le tomaría en esparcir toda su semilla. Bendito sea el Señor. Lo único que a él interesaba era esparcir su semilla, lejos o cerca. Y la llevaría a diferentes terrenos que él pensaba que iba a brotar fruto. Bendito sea el Señor. Cuando usted tira una semilla a la tierra, esa semilla no va a nacer de la noche a la mañana, es cierto. Por lo tanto, cuando leamos esto, no es que el sembrador está allí esperando a ver qué ocurre con esta semilla. No. Jesús está dando aquí un anticipo o va a decir qué pasó, pero probablemente el mismo sembrador no sabe lo que pasó con aquella semilla. Su trabajo era mayormente esparcirla toda. Esparcirla toda. Su trabajo era echar esa semilla. De la misma manera, nosotros que somos sembradores, porque todo aquel que habla, enseña, predica, testifica, la palabra de Dios es un sembrador. Y nuestro trabajo es echar la semilla. Muchas veces muchos esperan ver el resultado de la semilla pronto, pero no, quizás la lleguemos a ver. Este sembrador echó su semilla y siguió echando semilla, porque no tendría tiempo para ver verdaderamente el resultado final. Nosotros, si estamos esparciendo la semilla, tenemos que reconocer que el crecimiento lo da Dios. Tenemos que reconocer que los efectos de nuestra prédica, de nuestra enseñanza, la mayor parte de las veces no vamos a ver el resultado. Porque hay resultados que puede que se coja décadas. Hay resultados que puede que se coja días. Pero no pensemos que no sigo sembrando porque no estoy viendo resultados todavía. Este varón continuó su trabajo. Y vamos a ver entonces a dónde llegó primero. Hermana Olga, léame el verso 4. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron. Amén. Aquí entonces vamos a presentar el primer suelo. Fíjense, este hombre salió con su bolsa de semilla, quién sabe, era semilla de trigo. Y empezó a esparcir. Mientras esparcía, ¿qué pasa? Porque se esparce con la mano, ¿verdad? No es como hoy en día que hay máquinas especiales, que el hombre se siente en un tractor y eso la va echando y él no sabe ni por dónde está cayendo. Pero en aquel tiempo había que tomarlo, como a veces hacemos hoy en día también nosotros, con la mano. Y cuando usted esparce una semilla, quién sabe el viento, quién sabe cuánto tenía en su puñado. Cuando usted tire esa semilla, es muy probable que ocurra lo que pasó aquí. Dice que mientras sembraba, parte de la que él tiraba, caía en un camino. Caía junto al camino. Bendito sea el Señor. ¿Quién sabe? No era su intención que esta semilla cayera en ese cerca del camino. La cosa fue que parte de esa semilla cayó ahí. ¿Y qué pasa en los caminos? En los caminos se anda mucho. Muy probablemente cuando dice del camino, quién sabe, esta era o este lugar donde él echó su semilla quedaba cerca de una gran ciudad. Quién sabe era el camino principal en una ciudad urbana. La cosa es que los caminos son terrenos muy duros. Y como no hay suficiente terreno bueno, cuando cae en el camino está expuesta, número uno, a ser pisoteada. Porque los que andan por ese camino pueden ser animales como también personas.
Y el terreno de ese camino no permitía a esa semilla penetrar. Es decir, se quedó encima del camino. ¿Ah? Se quedó encima del camino y luego dice ahí Jesús que vinieron unas aves y se las comieron. Bendito sea el Señor. A veces predicamos en lugares donde puede haber corazones receptivos, como pueden haber corazones que no son receptivos a la palabra. No podemos por la apariencia que vemos afuera, hermano, decir quién va a reaccionar, quién va a aceptar y quién no va a aceptar. Eso le toca solamente a Dios. Muchos se han equivocado pensando que porque la persona viste de esta manera, o la persona vino bien limpiecito, o la persona vino bien perfumada, o la persona demostraba mucha humildad y mucho cariño, ese es el corazón que Dios está buscando. Y entonces al que viene en harapos, el que viene quién sabe porque no tuvo tiempo ni tiene habilidad de presentarse de otra manera, pensamos que para ese la palabra no va a ser efectiva. ¿Ah? Pero por la apariencia de afuera no nos dejemos llevar. Bendito sea Jesús. Usted sabe, hay personas que están también tan ocupados en sus trabajos, en sus tareas, en sus cosas personales, en sus diferentes caminos, como hablamos ahí, que no ponen atención a lo que se le está diciendo. ¿Ah? La cosa fue que esta semilla nunca tuvo la oportunidad de crecer ni de hacer nada, sino que cayendo en aquel suelo, en aquel lugar del camino, no condujo a nada. Sigamos con el verso 5 y 6. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó y porque no tenía raíz se secó. Amén. El sembrador no se quedó esperando a ver qué pasaba con su semilla, sino que siguió hacia adelante. No se paró. De la misma manera nosotros continuamos semana tras semana, día tras día, llevando la palabra. ¿Ah? Llevando la palabra, esperando que sea Dios quien dé el crecimiento. Este sembrador llevaba una misión y era no volver a su casa ese día o al otro día, cuando fuera, que iba a volver con una bolsa todavía llena de semillas. Si solamente esparce mitad de la bolsa, había fallado su trabajo, ¿es cierto? Si hubiera todavía semilla en su bolsa, hubiera fallado en su misión. ¿Ah? Su trabajo era cubrir el terreno más posible. Cubrir mientras más pudiera el terreno. Y esa debe ser nuestra misión en predicar la palabra. Dice que en el segundo terreno que llegó un terreno que al parecer tenía un poco de terreno o suelo por encima, pero debajo de ese poco terreno había un pedregal. ¿Ah? Había mucha piedra. Aún así dice que él esparció su semilla sin cuestionar la cordura de hacerlo o de esperar por el resultado. Bendito sea el Señor. Una cosa sabemos, que no fue mezquino, sino que esparció la semilla a lo más que pudo. Bendito sea el Señor. ¿Ah? Fíjense, dice esa palabra que la semilla al caer donde no había mucha tierra, es decir, había cierta tierra, había un poco de tierra. ¿Ah? Y allí esa semilla logró brotar esas plantas verdes. No llegó a brotar fruto todavía, pero demostró una ligereza. Dice, y brotó pronto. Brotó pronto. Hay un fenómeno que yo no sé si usted sabe, y es que cuando llueve mucho y hay piedras, las piedras como que chupan el agua. ¿Usted sabía eso? Es más, yo tenía una casa donde había una gran zanja y me dijeron, llénala de piedras, porque eso va a jalar esa agua.
Es decir, que el fenómeno es que la piedra, aunque es seca, percola el agua, hace que el agua baje y puede que al principio mantenga un poco de humedad. El problema fue, sin embargo, que como había poco terreno, lo que creció rápidamente cuando vino a buscar unas semillas, cuando vino a buscar raíces para crecer más profundo, esas plantitas se dieron con la piedra y no pudieron conseguir el agua que necesitaban para poder mantenerse viva. El agua en este segundo terreno era muy escasa. Más adelante vamos a hablar acerca de lo que representa el agua. Tal como la piedra ayuda a aguantar un poco el agua, porque como que se la chupa al mismo tiempo, cuando cae el sol, no hay algo que caliente más rápido como la piedra. Sí. Por eso es que hay a veces alrededor de nuestra cesta, cuando estamos viendo nuestros gardens y nuestros jardines, a veces en las orillas, si hay piedra, como que esa piedra quema la orilla de esa grama, porque la piedra aguanta el calor. Dice ahí que brotó pronto, pero como no había suficiente tierra, cuando salió el sol, la quemó. Y porque no tenía raíz, se secó. Aquellos que conocen del sembrar y de todas estas cosas también saben que hay hierbas que crecen aún en los lugares más secos que pueda haber. La buena hierba necesita mucho cuidado y necesita mucha agua, mucho abono y mucho esmero. Mientras que la hierba mala, usted no tiene ni que sembrarla y aparece. Y aún entre las piedras, aquí lo veo en mi casa atrás, que hay un caminito de ladrillos y entre medio aparece hierba que es mala, que yo no sembré, que tengo que estar sacándola cada rato. Pero ¿cómo esto puede crecer ahí? Que esto es en medio de ladrillos y de piedra donde no hay suficiente agua, bendito sea el Señor. Aunque el sol es de bendición para muchas cosas, aquí Jesús demuestra que el sol vino a descubrir y a demostrar lo malo que era ese suelo. Y más adelante vamos a hablar de lo que ese sol representa. Amén. Hermana Olga, léeme el verso 7. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la aguaron. Amén. El sembrador siguió su misión. Siguió su misión. Llegando a otro lugar, aparentemente. Y aquí en este lugar había, al parecer, terreno bueno, pero una cosa aquí el Señor demuestra, y es que existían también muchos espinos. Y como dije anteriormente, el resultado final de esta semilla no se iba a ver de inmediato. Se necesitaba tiempo para que esta semilla creciera, para luego mencionar si iba a permanecer, iba a dar fruto o se iba a marchitar. Bendito sea el Señor. Al parecer, este tercer suelo, dice Jesús, era muy fértil. Fíjense, era tan fértil que aún hasta las espinas crecían ahí. Alguien dice, ahí crece todo. Ahí lo que usted ha hecho crece. Bendito sea el Señor. La cosa es que a veces crecen las cosas buenas con las cosas malas. ¿Quién sabe? Estos espinos estaban también cerca de la orilla. La cosa es que muchas veces los espinos al principio parecen que no tienen mucho efecto negativo. Amén. Porque dice ahí que la semilla, ¿qué? Pudo crecer. Cayó entre los espinos y creció. No creció tan rápidamente como la que creció entre pedregales, porque dice que la que creció entre pedregales, entre piedras, creció rápido.
Quién sabe, esta se tomó un poco más de tiempo. Pero pudo crecer. Lo único es que los espinos crecieron más. ¿Qué dice ahí la palabra? Los espinos crecieron tanto que la ahogaron. La palabra ahogar significa que crecieron en más números. Eran más abundantes los espinos, de tal manera que le vinieron a robar la vitalidad a la semilla de trigo y la acaparon y acabaron con ella. La cubrieron y cuando dice ahí la ahogaron es que la mataron, porque el que se ahoga se muere. La mataron. Los espinos privaron a la semilla de alimento de tal manera que no pudo seguir creciendo y no pudo llegar a dar fruto. Los últimos dos suelos, la semilla como que ha crecido, pero no se dice que han llegado al nivel o a la etapa de dar fruto, ¿correcto? Usted ve porque el espino no necesita condiciones tan óptimas para crecer. Como estábamos hablando anteriormente, de la mala semilla, de la mala hierba. Sin embargo, al espino le gusta robarse el alimento de otras plantas. Es egoísta. Y lo hace poco a poco, en pasos pequeñitos. Dice ahí, y los espinos crecieron y lo ahogaron. ¿Quién sabe, la semilla viendo al espino al lado decía, yo puedo convivir con esto. Yo puedo bregar con esto. Esto no me va a hacer a mí daño. Pero malestimó la maldad del espino, porque el espino, aunque fue a pasos pequeños, pudo crecer más que la semilla, más que los arbolitos de estas semillas que estaban creciendo. Y llegó un tiempo que la ahogaron, la mataron. Ahora Jesús habla del cuarto suelo. Hermana Olga, léame el verso 8. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. Amén. Este cuarto suelo dice que estaba privado de piedras, no tenía piedras. No era parte de un camino, es decir, no había asfalto, no había brea en él. Era uno que estaba libre de espinos. Y este suelo y esta tierra tenían la perfecta combinación de agua, de sol, de fertilización o de abono para poder entonces producir que esta semilla creciera. Y no solo eso, sino que también echara fruto. Este suelo era capaz de dar fruto. Y dice ahí la palabra que daba fruto a 100 por uno. Es decir, que cada semillita, hubieron semillas que dieron 100 veces. Otros dieron 60 y otras se multiplicaron a 30. Lo bonito del caso es que Jesús aquí no se puso a juzgar porque una dio 30, una dio 60 y una dio 100. Sino que todo el fruto para el Señor era bueno. Amén. Ese es un punto que más adelante vamos a tocar. Antes de continuar los versos que vamos a seguir, según Marcos capítulo 4 y verso 10, dice que las personas que estaban allí reunidas, especialmente los que estaban cerca de los 12 discípulos o apóstoles, estas personas también se acercaron para preguntar, ¿qué significa esta parábola? ¿Qué nos quiere decir el maestro? Los discípulos también, aunque al parecer estaban con Jesús hacía tiempo,
Sin embargo, no estaban espiritualmente capacitados todavía para entender lo que esta parábola significaba. Hay dos grupos de personas aquí que quieren entender. Unos que conocen a Jesús, han estado con Jesús, y tienen un gran privilegio de poder aparte hablar con Jesús y conocer los misterios del reino. Y otros que están allí, pero no conocen a Jesús, y aunque desean conocer el significado, no están preparados o ya han rechazado el reino de Cristo. Bendito sea el Señor. Oh, amados, de ahí que Jesús dijo que todos los que tienen oídos para oír, oigan. Pero ¿a quién se refiere Jesús ahí? Jesús se está refiriendo a aquellos que tienen un espíritu sensible, guiado por el Espíritu Santo para oír su palabra y para entender lo que Él está diciendo. Qué bienaventurados somos nosotros. Porque eso nos incluye a todos nosotros. Nosotros los cristianos tenemos un gran privilegio en cuanto a lo que respecta la presentación de la revelación divina. Porque a nosotros se nos ha dado la interpretación de la revelación de Dios. Tenemos un privilegio que muchos que todavía no conocen al Señor no lo tienen. Nosotros tenemos la palabra y Cristo se sienta con nosotros y a través de su palabra nos explica lo que Él quiere decirnos. Tenemos que estar agradecidos, mis amados, por eso. Es un gran privilegio que tenemos. Y ese llamado va también a aquellos que no todavía conocen al Señor. Usted quiere conocer más de Cristo. Usted quiere aprender más de su palabra. Usted quiere más interpretación de la Biblia. Primero, acepte a Jesús. Porque como dice, al que tiene se le dará más. Si no tenemos a Jesús, no se nos va a poder dar esa interpretación. O si se nos da, no la vamos a poder entender. Bendito sea el Señor. Es el deseo de nuestro Señor Jesús para nosotros que entendamos lo que Él nos quiere decir. Jesús desea que entendamos su palabra. Los discípulos, por lo tanto, le piden al Señor que le explique. Y Jesús le dice, solo a aquellos que les he dado a conocer el misterio del reino de los cielos, a ustedes. Solo aquel que viene a Jesús y cree en Él podrá entender lo profundo de Dios. Por eso es que aunque muchos en las universidades y en los colegios enseñan la Biblia o la leen, no están entendiendo lo que verdaderamente ella significa. Porque el que lee la palabra del Dios, guiada por el Espíritu Santo, no puede permanecer igual. Tiene que hacer una decisión por Cristo. Bendito sea Jesús. Explícanos, Señor. Explícanos. Aquellos que están incrédulos, aquellos que están endurecidos, aquellos que no han venido a Jesús, probablemente lo único que entiendan sea una historia, pero no pueden acumular un conocimiento adicional. Y Dios desea, amigo, que usted conozca más de Él. Bendito sea Jesús. Por eso la invitación sigue en pie mientras hablamos. Cristo le está llamando, bendito el Señor. Allá en Isaías, capítulo 6, verso 9, Jesús mismo citó esas palabras cuando dijo, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. ¿Usted ve? No es que Jesús está tratando de ocultar el evangelio de la gente, no. Si Él nos ha mandado a que prediquemos el evangelio. No es que Él está tratando de taparlo, sino que Jesús sabe que la gente hoy en día tiene muchas prioridades diferentes y a Él lo tienen en poco. A Él lo rechazan, bendito sea Jesús. Porque Cristo mismo lo dijo en Lucas capítulo 4 y verso 18. Él vino a pregonar libertad a los cautivos. Él vino a dar vista a los ciegos. No solamente vista material, sino vista espiritual. Él vino para que entendamos su palabra. Bendito sea el Señor.
¿Ah? ¿Quién sabe en aquel grupo de gente que quería saber más de lo que esto era? Habían personas que meramente lo que querían era una discusión para ponerse a hablar con Jesús. No era porque su corazón verdaderamente buscaba la verdad. ¿Ah? Pero Jesús entonces le explica esa parábola a sus discípulos y nos las explica a nosotros esta noche. Vamos a escuchar la explicación que da Jesús. Porque yo no quiero recibir ninguna otra explicación sino la que Él da. Él es el que la dio. Él sabe lo que está diciendo. Amén. Hermana Olga, léame el verso 19. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Amén. Primeramente Jesús empieza declarando que la semilla que Él está hablando no es otra cosa sino su palabra. Es cierto. No estamos hablando aquí de dinero. No estamos hablando aquí de influencia de hombre. No estamos hablando aquí de fama. No, la semilla no se está refiriendo a títulos que podemos adquirir. La semilla no se está refiriendo a posiciones materiales que podamos recibir. No es el duro trabajo que hacemos y su recompensa. Ese no es la semilla. La semilla es la palabra de Dios. Sea la palabra de Dios oída, sea la palabra de Dios hablada. Sea la palabra de Dios que leemos. La palabra de Dios es la misma. Y la palabra de Dios tiene el poder en sí mismo para generar vida, para crecer. Tiene la habilidad de ser útil en nuestras vidas. Bendito sea el Señor. El sembrador que está esparciendo esta semilla no es otro que el que habla o predica o enseña o doctrina o esparce la palabra del Señor. Todos nosotros cuando hablamos la palabra del Señor en cualquier lugar o ocasión estamos haciendo el trabajo de sembrador. Amén. Pero el sembrador no es el que produce la semilla. El sembrador no es el que le da el crecimiento. No. La palabra, la semilla ya fue dada por Dios Padre y nos llegó a nosotros. Y es Dios el responsable de que esa semilla dé fruto en nosotros. Bendito sea el Señor. ¿Cuál es entonces el terreno? El terreno, amigo, es el corazón del hombre. No es la granjita que usted tiene, ni es su casa, ni es su parcelita. Es su corazón. Por lo tanto, estas palabras de Jesús van directamente a cada mujer y hombre que está oyendo esta palabra. Todos nosotros somos capaces de llegar a ser buen o mal terreno. El primer suelo o el primer terreno, aquí Jesús lo explica. Dice que es que la palabra llega al corazón del hombre, al terreno, esparcida acerca de aquel camino. Pero estas personas representadas por este primer suelo nunca llegan a aceptar la palabra de Dios. Nunca llegan a ser cristianos. ¿Quién sabe porque están encrustados en las cosas del mundo? ¿Quién sabe porque están endurecidos como la brea dura en un camino? ¿Quién sabe el tanto pecar ha hecho que su corazón sea duro y ha hecho que su vida sea impermeable a la lluvia que cae, la lluvia del Evangelio, para que esa semilla crezca? Yo me atrevo a decir que este primer suelo representa a aquellos fariseos, aquellos escribas, que aunque la semilla estaba siendo
dada por Jesús y esparcida, cuando llegó a ellos, nunca dio resultado porque ya tenían su corazón endurecido. Dice ahí que tal persona no entiende. Dice, cuando oyen la palabra del reino, no la entienden. ¿Será que hay que tener un doctorado o gran maestría o gran conocimiento para entenderlo? Eso no es lo que está Cristo hablando, amados. El evangelio no es para los sabiondos. No es meramente para aquellos que tienen un alto nivel académico para entenderlo, no. Lo que Cristo se está refiriendo aquí es que al no entender la palabra son personas que dudan desde el principio que lo que se le está diciendo es verdad. Están buscando siempre lógica, fíjense. Están buscando siempre prueba de que lo que se le está diciendo es verdadero. Eso no es querer entender la palabra, porque nuestra palabra ha llegado a nosotros, pero se necesita fe para creerla. ¿Ah? Fe para creer. Estas personas que tienen ese corazón endurecido, que la semilla entra pero nunca puede penetrar, ridiculizan y menosprecian el evangelio. ¿Se ha dado usted... ¿Ha tenido esta oportunidad de estar en personas así, con personas así? Sí. Da dolor. Que usted trata de hablarle y cuando usted le habla lo que hace es que se mofan de usted. Lo ridiculizan. Creen que usted es un tonto. Creen que usted no sabe lo que está hablando. Porque ellos lo que requieren es señal. Ellos lo que requieren es que se le dé lógica. ¿Ah? No entienden la palabra, es lo que está hablando aquí Jesús. ¿Ah? Y primero hay que entender la palabra. Primero hay que aceptarla como es, sin pedir ninguna otra lógica. No se puede ridiculizar ni menospreciar la palabra. Aquel que menosprecie la palabra y el evangelio de Cristo jamás llegará a ser salvo. ¿Ah? Primero hay que entender la palabra para entonces dar fruto. ¿Ah? Por eso es que a veces vemos personas que asisten a las iglesias. Hay gente que lee la Biblia, pero siempre están a la defensiva para no querer aceptar el evangelio que oyen. Lo que oyen en la iglesia, lo que leen aquí, siempre están a la defensiva para refutarlo, para sacarle no provecho, sino excusas para rechazarlo. Bendito sea el Señor. La Biblia dice ahí, hablando en el capítulo 4, que aquella semilla que cayó, como no entró, estos corazones están aquí, ¿qué se acercan a ellos? Aves. Aves. En la Biblia, sépase usted que muchas veces las aves son presentadas como tipo de peligro. ¿Usted sabía eso? Como ataques, como enemigos. Si usted vaya a Génesis capítulo 15, verso 11, Jehová Dios descendió para hacer un pacto, un contrato, hacerle una promesa a Abraham. Y dice que Abraham preparó un sacrificio. Dice que cortó unos animales y los cortó en mitad y los puso sobre el altar para ofrecerlos a Dios. Y dice que la mayor parte del tiempo Abraham tuvo que estar abatiendo, rechazando, porque de pronto empezaron a llegar aves de rapiñas. Aves que descendían sobre los animales sacrificados. Ahí vemos que esas aves no eran de bendición, venían a querer destruir y a impedir el sacrificio que Abraham quería darle a Dios. Allá en Génesis capítulo 40, verso 17, vemos también otro retrato de otras aves. José estaba en la cárcel y llegaron allí el panadero y el copero de Faraón. Ambos aparentemente habían querido asesinar a su señor. Y ustedes saben que ambos estos hombres tuvieron unos sueños. ¿Ustedes se acuerdan? El copero tuvo un sueño y se lo explicó a José y José se lo interpretó y el beneficio fue bueno. Que dentro de 3 días el copero vendría a ser restituido nuevamente a su posición. El pobre panadero se sintió muy alegre porque el
copero recibido buenas noticias y le contó el sueñito de él. Yo iba con una canasta llena de bizcochos y donas y toda clase de manjares para mi señor. Y de pronto aparecieron, ¿qué? Aves. Dice, aparecieron aves y me comían todas las donas y todos los panes y todos los bizcochos y todas las cosas que a mi faraón le gustaban. Nuevamente, ya usted sabe que eso significaba que en 3 días lo iban a matar. En ese también las aves eran tipo, ¿qué? De peligro. ¿Ah? De peligro, de maldad, ¿ah? De algo que no era bueno. Y finalmente, pudimos seguir, pero otra allá en Apocalipsis 19:7 dice que se va a formar una gran cena. Dice, la cena del Señor, ¿ah? La cena del Dios poderoso. Y dice que en aquella gran cena, en Apocalipsis 19:17, las aves de los cielos van a ser llamadas. Dicen, las aves serán llamadas para comer la carne de los reyes, carne de capitanes. ¿Ah? Nuevamente vemos las aves, símbolo de peligro, de algo malo. Por lo tanto, cuando Jesús dice ahí que las aves vinieron y se le acercaron y comieron esta semilla, significa que no es algo bueno. Y Cristo mismo aquí igualiza a esas aves ¿con quién? Con el malo. Mira, lo dice ahí. Viene el malo. ¿Quién es el malo? Satanás, el enemigo de las almas. ¿Ah? Las aves aquí son relacionadas con el mismo diablo. Tan pronto como el mensaje está siendo predicado, sea en la iglesia, sea a través de este programa y usted lo está oyendo, Satanás ya se ha avispado. Satanás ya se ha preparado y está listo para quitarle la palabra de su corazón que usted ha recibido, para que no penetre. Fíjese en el poder de la palabra de Dios. Es tan potente que él la quiere quitar rápidamente. Satanás sabe el poder del evangelio. Satanás sabe que no hay otro poder ni fuerza más grande en el universo que la palabra de Dios. ¿Ah? Y él no pierde tiempo en alistarse para oponerse a todo lo que sea de Dios. ¿Ah? Satanás trata, amigo, de confundir sus mentes. Satanás trata de confundir y mantener a los hombres en una oscuridad. ¿Ah? Qué puntual es Satanás para esto. Viene el malo y arrebata. No pierde tiempo. Él empieza, aún está en la misma iglesia. Mientras se está hablando la palabra, ya el enemigo está haciendo escante, tratando de sonsacar a la gente que está oyendo la palabra para que la rechace, para que en el corazón no brote raíces. Bendito sea Jesús. ¿Ah? Él no pierde su trabajo. Él sabe exactamente el momento en que venir. Usted y yo puede que lleguemos tarde a los lugares, pero Satanás nunca llega tarde para remover la palabra. Cuando se está predicando, cuando se está haciendo el trabajo personal y se está hablando la palabra en las calles, cuando se está dando un testimonio, Satanás sabe el tiempo indicado para venir a distraer. Amén. ¿Quién sabe? Aquellos que están oyendo esta palabra, el teléfono le sonó ahora mismo. Y usted está en su casa y lo llamaron de algo que no es tan importante. Por eso hay que tener mucho cuidado cuando hablamos la palabra del Señor. Porque la palabra del Señor es dinamita en nuestras manos. A veces yo sufro cuando veo personas que pueden usar la palabra del Señor como una buena espada para ser efectiva y hablar a la gente. Y lo que hacen es que pierden el tiempo. Hablan de todo menos de la palabra del Señor. Leen un verso de la palabra del Señor, pero de él no dicen nada. El hilo se le va. La unción se va. Por eso es que Satanás a veces puede usar aún aquel que está hablando, si no ha pedido la unción y la dirección de Dios, puede ser usada por Satanás para sonsacar a algunos que podían haber sido llegados a Cristo por la palabra efectiva. Una mal palabra que dijimos cuando hablamos la palabra del Señor. Nos metemos a hablar de historietas e historias para que la gente se ría.
Cualquier cosa puede desencadenar una distracción. ¿Eso no es algo que el enemigo puede usar? Absolutamente. Dice que el enemigo viene y arrebata. De ahí, amados, hay una gran responsabilidad de aquel que habla la palabra del Señor. Tiene que haber seriedad en lo que hablamos. No podemos estar entremetiendo historietas o interpretaciones propias de nosotros. Hay que prepararse para hablar la palabra del Señor. Hay que saber trazarla como es. Esto no es leer un verso y abrir y decir lo que voy a hablar 2 o 3 cosas. Hay que pedir la dirección del Señor. Porque cuando se habla de la palabra del Señor, el enemigo está más pronto que usted para querer removerla del corazón de aquellos que la oyen. Oh, amados, hay gran responsabilidad en hablar la palabra. Debemos de hablarla sencilla, clara, pero verdadera. Por lo tanto, el enemigo puede usar aún hasta el mismo que está hablando para que la palabra no llegue correctamente. A veces puede ser que nuestra mente está entretenida en otras cosas. Muchas veces mientras se está predicando, ¿verdad?, nuestra mente está cogiendo, dándole la vuelta al mundo o pensando en otras cosas. A veces el mismo enemigo puede usar hasta en la misma iglesia cosas que entretienen a un niño. El celular. El enemigo también, no solamente en la iglesia, sino aun cuando salen de la iglesia, aquellos que han oído la palabra, que la palabra le ha llegado o lo han oído, el enemigo está pronto desde que aún que salen y aún después de salir para tratar de borrar del corazón aquello que ha llegado. Por eso dice ahí, viene y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Esa es la semilla que cayó en aquel camino. Por eso digo yo que estos no llegarán a ser creyentes. Porque el enemigo fue pronto, se la removió y ahí se acabó. El segundo terreno, hermana Olga, léame el verso 20 y 21. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Amén. Qué bueno es mi Jesús que nos explica las cosas tan fáciles, ¿verdad? No los deja a nuestra imaginación. Por eso el que venga explicando esta parábola de otra manera que no fue como la que Cristo explicó, tengamos cuidado. Porque ya Cristo nos dio la interpretación. Este segundo terreno representa aquellos corazones de aquellas gentes que oyen la palabra, dice ahí, y dice que la reciben con gozo. Fíjense, logran experimentar lo que es el gozo de la salvación. Y lo logran experimentar con entusiasmo. Al principio la reciben con gozo, pero luego dice ahí que se marchitan. Dice ahí que la reciben con gozo y pronto, bendito sea el Señor. Diríamos nosotros que estas son personas que representan a aquellos que están entre los pedregales, ¿se acuerdan? Esas son las segundas, el que fue sembrado cerca de pedregales. Son personas que cuando vienen a Jesús, vienen cargados con muchas cargas. Diría yo con mucho bagaje, a lot of baggage. El mundo ha sido infiel con ellos, el mundo los ha exprimido y los ha hecho miserables. Vienen rodeados de muchas cosas, a veces situaciones negativas que le ocurrieron cuando estaban en el mundo. ¿Quién sabe? Todavía estén rodeados de personas que lo han herido y quieren seguir hiriéndolos. Son piedras. Vienen a veces con grandes conflictos en sus vidas. Vienen con experiencias anteriores negativas. Vienen con raíces amargas.
vienen cosas que los menoscaban, bendito sea el Señor. Fíjense que aquí no necesariamente se está hablando de que el enemigo está pronto a remover esa semilla. No, ese fue el primer grupo, ¿verdad? No vemos aquí al enemigo mencionado. Estamos hablando aquí de que es algo interno en la persona. Estas son personas que recibieron buena semilla, tuvieron un ambiente cálido, tuvieron una buena recepción de la palabra, pero algo ocurrió que no permanecieron. El problema fue que le faltó ¿qué? La humedad. ¿Qué pasó con el que cayó en las pedregales? ¿Se acuerdan que dijimos? Que cuando empezó a tratar de echar raíces no podía llegar a donde estaba el agua porque las piedras se lo impedían. Y vino entonces el sol y las quemó, bendito sea Jesús. ¿Ah? El problema fue que le faltaba el agua espiritual. Cuando llegó el fuego de la prueba, ese sol que sale ahí, ese es el fuego de la prueba. Cristo mismo lo dijo ahí, pues al venir la aflicción o la persecución, no pueden resistirlo. ¿Ah? ¿Cuántas veces nos da pena, verdad? Que vemos personas que pasan al frente, se convierten al Señor o se reconcilian, vienen a los cultos, son fervorosos, como dice ahí, son rápidos, brotó pronto. ¿Ah? Pero luego empezamos a ver los que empiezan a alejarse. Y cuando usted le pregunta qué está pasando, dice que tengo una gran prueba. Estoy pasando una prueba. La cosa es que al parecer el problema, la situación, la persecución o la aflicción puede más que Cristo en ellos. Porque son personas muchas veces dados a las emociones. Son personas emocionales. El cristianismo no se basa en emociones. Usted lo ha oído ya otras veces. La persona que es muy emocional en esto, lo que viene a pasar es entonces que cuando le pase esa emoción, cuando le pase ese fervor y viene otra cosa y sustituye, sigue a la otra cosa. Se rinden, viven de emociones y menos de fe. Y muchas veces los vemos y vienen y están un tiempo en la iglesia y se separan. Y luego vuelven otra vez después de otro círculo, vuelven nuevamente y pasan por lo mismo. Y podríamos decir que tienen un ciclo de vida que ya es predecible. Bendito sea el Señor. La Biblia, ¿qué nos dice la Biblia acerca de las pruebas y las tribulaciones? Que son necesarias para poder llegar al cielo. Ningún cristiano puede decir que por causa de una prueba se apartó del Señor, ni por ninguna persecución que nos venga. Bendito sea Jesús. Tenemos que decidirnos por Cristo. Estar amarrado al Cristo. Y las cosas que nos vienen no son razones para dejar al Señor. Eso representa este segundo terreno. No tienen raíz en sí. Usted ve, algo que no tiene raíz es algo que es superficial. Algo que por afuera parece una cosa, pero por dentro es otra. Alguien que es emocional. No podemos ser cristianos emocionales. Hay gente que seguirían al Señor si todos los días se le dice algo. Algo que según ellos los va a motivar. ¿Sí? Yo los he visto. Quién sabe, usted no los ha visto, pero yo en mi vida de cristiano he visto muchas personas que viven de eso. De que alguien se le acerque y le diga supuestamente una palabra que viene de parte de Dios. Porque si no reciben una palabra, si no viene alguien y le dice algo, ellos se sienten que ya Dios no se interesa en ellos, que ya el evangelio no sirve, que ya no pueden. Entonces son como niños en el Señor.
viven de emociones. El cristiano verdadero vive por fe. El justo se salvará por fe. Bendito sea el Señor. ¿Ah? Esto no es como yo me levanté hoy. Porque todos los días, desde que abrimos los ojos hasta que los cerramos, hay vicisitudes y pruebas y dificultades en nuestra vida. Bendito sea el Señor. ¿Ah? Se necesita una constante búsqueda de Dios. Hay que seguir removiendo esas piedras del terreno, esas piedras de desconfianza, esas pruebas de duda, esas piedras de cosas negativas. Tenemos que pedir que el Espíritu Santo continuamente nos riegue, nos dé esa agua que nos ayuda a echar raíces profundas. Y esa agua viene a través de la palabra del Señor. Hermana Olga, léame el verso 22. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Amén. Aquí el tercer terreno representa a aquellos que en su corazón reciben la palabra del Señor, pero no son piedras las que los remueven, no son las pruebas o las aflicciones o la persecución. Es algo mucho más terrible. Y esas espinas, usted sabe lo que representa: el amor al mundo. El amor a las cosas de la carne. ¿Usted ve? Usted ve cómo Cristo nos está dando a nosotros tres ejemplos de por qué la gente no lo sigue. Estos son personas que no es por la aflicción ni por la persecución o problemas, sino son las tentaciones de la vida y de la carne lo que los alejan de Jesús. Tienen un corazón, dice ahí, capaz de fertilizar la palabra. Pero también su corazón tiene un espacito para las espinas. ¿Te ves? Es un corazón que tiene un lugar para la palabra, pero ha dejado que las espinas, en vez de sacarlas, den fruto. Y esas espinas, como le dije, representan los placeres, los afanes, las riquezas de la vida, cosas que constantemente están en competencia con la palabra de Cristo, cosas que no son espirituales. Este tercer grupo representa a creyentes que son carnales. El peligro existe, y lo dijo Jesús, que si no nos apartamos de esas cosas, si no sacamos esas espinas, ¿qué es lo que va a pasar al final? Las espinas van a poder con nosotros. Las espinas nos van a causar tan conflicto que finalmente la carne va a ganar. Y nos apartaremos del Señor. ¿Ah? ¿Por qué se le llama espina, verdad? Porque quién sabe, al principio hay cosas que, aunque tienen espina, puede que no causen mucho dolor, sino que causen placer en ciertas personas. Llenura, emoción, pero tarde o temprano toda espina viene a causar dolor, viene a causar sangrar y viene a causar muerte. Bendito sea el Señor. 3 clases de espina que Jesús dijo que existen. La primera es el afán de la vida. El afán de la vida, ¿verdad? Ahí él lo dice. El afán de este siglo. Vienen a ahogar la semilla. El afán no solamente se está refiriendo a la continua búsqueda de las cosas de la carne que satisfacen la carne, sino también puede que sea la presión, el estrés por cosas que se pueden solucionar esperando en Jesús sin tener que sacrificar la paz del alma y de nuestra salvación. Por eso es que en Filipenses 4, 6 a 7 dice: por nada estéis afanosos. Refiriéndose, por nada le entre el estrés. Por nada le entre tal presión que vayan a olvidarse de Jesús.
vayan a cambiar su salvación por otra cosa. La segunda espina es el engaño de las riquezas. Las riquezas. El engaño. ¿Por qué es que las riquezas engañan? Porque la gente cree que en la riqueza lo tienen todo. Porque la gente cree que la riqueza los van a hacer feliz. Porque la gente cree que la riqueza los va a salvar. Qué engañosos están. Las riquezas no salvan. Las riquezas no te van a dar felicidad permanente ni finalidad. Y las riquezas no es el Dios de tu vida, ni deben ser el Dios de tu vida. Y finalmente, los placeres de la vida. Las espinas vienen a ser los placeres de la vida. Que hay gente que va detrás de los placeres y luego entonces vienen a cultivar los dolores y las consecuencias de esos placeres ilícitos. Bendito sea el Señor. Cuando la búsqueda de lo que es material, está hablando ahí Jesús. Este es el tercer grupo, que buscan la búsqueda de lo material. Esto va a estorbar la adoración a Dios y la comunión con Dios, y la vida espiritual se va a ahogar. Todo se hace infructuoso. Y finalmente, ahora Jesús llega al cuarto suelo. Hermana, léame el último verso. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Amén. Este cuarto suelo, cuarto terreno representa el corazón de aquellos que permanecen en Jesús. Están en la minoría, ¿cierto? Porque es una sola cuarta parte de la que se esparció. Jesús primero enseña y dice que estos se van a distinguir porque no solamente oyen, entienden la palabra, sino que es el único grupo que llega a dar fruto. Los otros hablan de que llegaron a crecer, pero no se menciona que han llegado a dar fruto. Este da fruto. ¿Por qué? Porque es un suelo diferente. Opuesto a los primeros suelos, el enemigo no puede entrar en estos verdaderos cristianos y removerle la palabra como hizo con el suelo, el primer suelo. ¿Se acuerdan? No. Gracias a Dios que la palabra del Señor ha permanecido en nuestros corazones. Amén. Somos de buen suelo. Amigo, queremos que usted venga a ser de buen suelo. Que esta palabra del Señor se quede en usted y que el enemigo no pueda removerla. Segundo, no son como el segundo suelo, porque las pruebas, aunque vengan, no nos pueden sacar de Jesús. Eso fue lo que le pasó al segundo grupo. Las pruebas llegaron, la persecución llegó, las vicisitudes, la aflicción, e hizo que se olvidaran del Señor. Si usted, mi amado, ha permanecido en Cristo a pesar de las pruebas, usted es buen terreno. Somos opuestos a los del tercer grupo, que en nuestro corazón no le hemos dado cabida a las espinas. En nosotros no damos atención a las cosas del mundo ni a las cosas de la carne. No podemos sembrar en nuestro corazón espinas, porque tarde o temprano el amor al mundo, a la carne, y a las riquezas y a los placeres, todas estas cosas van a sobrepasar. Bendito sea el Señor. El creyente dice que va a dar fruto. Dice ahí Jesús hablando que da a 100, a 60 y a 30 por uno. Porque el propósito de la semilla del evangelio que hemos recibido, el propósito de esto es para que siempre estemos dando fruto. A veces el fruto parezca que sea en menos cantidad. Eso es lo que está hablando Jesús ahí. Hay tiempo que podemos dar menos frutos. Hay tiempo que estamos dando más frutos. Hay tiempo que estamos dando
frutos entre medio de mucho o poco, pero siempre cuando Cristo requiere, exige, pide de nosotros fruto, el fruto del Espíritu está y se encuentra en nosotros. El cristiano verdadero es aquel que no tiene que estar demostrando muchas cosas. Pero cuando hay necesidad de demostrar el fruto del Espíritu, se puede encontrar en él. Las diferentes manifestaciones se pueden encontrar en él. Allá en Gálatas 5, 22, 23 dice, mas el fruto del Espíritu es ¿qué? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. ¿Estamos demostrando todo el tiempo templanza? No. Pero cuando se requiere que la demostremos, sale de nosotros. Estamos demostrando todo el tiempo paciencia. Si la situación no lo requiere, no le estamos demostrando. Pero cuando viene la necesidad de demostrar paciencia, Jesús la encuentra en nosotros. De ahí que el Señor se agrada, estemos dando fruto mucho o poco, pero que siempre estemos dando fruto para Él. Es un reto, amigo, y para nosotros, hermanos, que los que oímos la palabra cultivemos nuestro corazón y que la palabra del Señor dé el fruto deseado que Él quiere en cada uno de nosotros. Jesús desea que vengamos a ser buen terreno. Amén. Jesús desea, amigo, que usted no sea de los primeros que parte de la semilla cayó en un lugar duro, cerca de un camino, ni en un lugar donde la semilla cayó solamente en una capita de terreno y abajo estaba lleno de piedras, ni en un lugar donde había terreno que la semilla cayó, pero a sus alrededores habían espinos y esos espinos continuaron creciendo hasta que arroparon la semilla. No. Jesús desea que seamos terreno fértil, terreno bueno, terreno que está preparado para que esa semilla caiga, entre, eche raíces y jamás dejemos al Señor. ¿Cómo aplicamos esa agua? La palabra del Señor. La palabra del Señor es el agua que nos da humedad, que nos da alimento. Y el fertilizante, ese abono, es la acción del Espíritu Santo en nosotros, que nos abona cada día. Yo no sé, de los que me están oyendo, conozcan al Señor o no, qué clase de terreno son. Solo lo conoce usted, mi amado, y Dios. Yo conozco qué clase de terreno soy y mi Señor conoce qué clase de terreno soy. Pero yo no puedo pararme aquí y decir que yo conozco a todos ustedes de tal manera que sé cómo es su corazón. Solamente Dios lo conoce, usted y su Señor. Pero nuestro trabajo es predicar la palabra, esparcir la semilla, para que todo aquel que la oiga tenga una oportunidad de que esa semilla caiga en buen terreno y dé fruto para Dios. Bendito el Señor. Dios me les bendiga, mis amados. Dios me les guarde. Gracias por su atención prestada. Yo sé que hoy tocamos unos puntos que no habíamos tocado anteriormente cuando hablamos de esta lección, pero así es la palabra del Señor. Cada vez que la escudriñamos, más aprendemos de ella. Amén. Y ahora vamos a hacer dos oraciones. La primera es una oración por los hermanos que conocen al Señor. Luego una oración por aquellos que quieren hacer profesión de fe. Oremos primeramente por los hermanos. Padre, te damos gracias en esta hora porque usted nos ha permitido hablar su palabra. Hablamos lo que usted ha puesto en nuestro corazón, Señor. Sabemos que hay gran responsabilidad.
Y su palabra, Dios eterno, es poder de Dios para salvación. Dios mío, permite que esta semilla haya entrado, Señor, y hecho efecto y continúa haciendo efecto. Mira, mis hermanos, Dios mío, aquellos que en su corazón están escudriñando en esta hora y preguntándose qué terreno soy. Permite que todos podamos decir somos buen terreno. Estamos llevando fruto para Cristo. La palabra del Señor todavía permanece en nosotros como el día que la oímos. Señor, redarguye a través de tu Espíritu. Esparce tu agua a través de tu palabra. Y ayúdanos, Señor, a que continuemos en este camino precioso. Gracias, Dios mío. Gracias por mis hermanos, por su iglesia. Y se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amigo, esta oración es para usted. Usted, si no conoce al Señor, hoy la semilla ha sido esparcida sobre usted. No sea como el camino aquel duro, de barro, de concreto, de brea. No. Sea de un corazón suave, un corazón humilde, un corazón que entre esa semilla y dé fruto. Venga a Cristo en esta hora. Entregue su corazón al Señor. Él desea trabajar en ese terreno. Amén. Y lo que tiene que hacer es ahí levantar su mano y hacer esta oración de arrepentimiento. Y Cristo salvará su alma. Padre, yo vengo a ti en esta hora. Vengo reconociendo que he pecado. Reconociendo que mi suelo es sucio. Reconociendo que mi corazón está lleno de maldad. No tengo nada bueno en mí, Señor. Pero sé que usted es poderoso para cambiar mi corazón, para cambiar mi suelo, mi terreno, de tal manera que esta semilla entre y haga efecto. Yo me arrepiento hoy. Desde hoy yo le pido, cambia mi corazón, Señor. Limpia mi corazón. Remueve toda maldad y todo pecado. Lávame en tu sangre preciosa, Jesús. Límpiame de todas mis maldades. Yo traigo a ti mi vida, Señor, para ser suyo por la eternidad. Manda tu Espíritu Santo que fertilice mi vida, que abone mi vida, que me dé fuerza para poder seguir en este camino precioso. Dame tu palabra para que siempre yo esté húmedo y lleno de esa palabra, para que me fortalezca y pueda echar raíces, Señor. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Mantén mis oídos prestos para oír tu voz, para que cuando suene esa trompeta yo vaya a ti, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Y gracias, Espíritu Santo. Amén. Amigos, si usted ha hecho esa oración de fe, usted es salvo. Amén. Ha venido a ser ahora una nueva criatura y ahora el Señor está en su corazón. Amén. Le pedimos que haga tres cosas. Esa semilla ha llegado, pero esa semilla, como le dije, hay que abonarla. Esa semilla hay que echar aguarla. Amén. Y para eso necesita hacer tres cosas. Número uno es a empezar a leer la palabra del Señor. La palabra del Señor es el agua para que esa semilla continúe creciendo. Lea la palabra. Empiece con los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Si no tiene una Biblia, usted puede conseguirla a través del internet. En inglés, en español, en cualquier idioma que usted quiere, pero empieza a leer la palabra. Segundo, búsquese un lugar donde usted pueda congregarse. Usted tiene que ver la manifestación completa de lo que es el cuerpo místico de Cristo. El cuerpo de Cristo en esta tierra es su iglesia. Y usted tiene que ver y debe de ver el cuerpo de Jesús, porque usted es parte de ese cuerpo ahora. Búsquese una iglesia que enseñe la palabra, que no se base en ritos, no se base en ceremonias, no se base en ídolos, no se base en ninguna otra liturgia humana, sino en una sola cosa, en adorar clara y simplemente al Salvador, a Jesús. Si no tiene un lugar al cual ir, le invitamos, vaya a visitarnos. Estamos localizados, la Iglesia Cristiana Natanael, el 166 de la Holden Street, aquí en Worcester. Nos reunimos los viernes a las 7 de la noche y los domingos a las 2 de la tarde. Y hay algún otro martes que también nos estamos reuniendo, pero llámenos al número que aparece en pantalla para estar seguro que el día que usted viene vamos a estar allí congregados y vamos a esperar por usted. Amén.
Y tercero, busque un tiempo para orar con el Señor, hablar con Dios. Esa es parte del crecimiento del cristiano, una comunión con Dios. ¿Ah? Le damos gracias por haber escogido esta tarde para oír la palabra del Señor. Y con esta palabra ahora vamos a despedirnos pidiendo primeramente a la hermana Olga que se despida de la audiencia. Dios me les bendiga a todos, aleluya. Espero que se hayan gozado con esta poderosa palabra, aleluya. Y sigamos adelante peleando la batalla. Cristo viene pronto. Dios me les bendiga. Y entonces vamos a pedir al hermano Arturo que nos diga también unas palabritas. Dios te bendiga, hermanos. Amén, hermano Arturo, nuestro técnico, y ahora el hermano Hugo Cárdenas. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos y mis hermanas en Cristo Jesús. Dios bendiga a mis amigos. Dios bendiga a mi familia. Dios bendiga toda su casa. Amén. Y este hermano Benji, que ahora nos despedimos de cada uno de ustedes pidiendo que la paz y la gracia de Dios esté con cada uno de nosotros, y con aquellas palabras preciosas de despedida del apóstol a Pablo, a los Corintios, la cual hemos hecho nosotros nuestras. Le dijo: todo aquel que no ama a Jesús sea anatema. El que no ama a Jesús es diferente a nosotros, pero los que amamos a Jesús podemos decir: Maranata, Cristo, ven pronto. Dios me les bendiga, amados.